Ser minero. Una menos cuarto, tiempo de ser minero con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia, con su sede en Sabero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, y además, pues bueno, encantado de hablar hoy de otra exposición temporal, ¿no? De otra actividad cultural en general en las cuencas mineras, porque bueno, pues ya hace unos meses que en una cuenca hermana, como es la de Ciñera Matallana, concretamente en el municipio de La Pola de Gordón y en la vid de Gordón, en lo que se denomina el Centro de Interpretación del Clima, pues se está llevando a cabo desde el propio Ayuntamiento y desde la Diputación de León una intensa actividad cultural, como te decía antes, expositiva, pero con otras muchas actividades complementarias, paralelas a esta exposición. Y bueno, pues nos parecía que es un buen momento, ¿no?, para hablar de ello, porque siempre es una alegría que haya actividad cultural en las cuencas mineras, ¿no? A pesar de pues de esta sensación a veces de pesimismo, pues siempre que hay una actividad cultural importante, como es el caso, bueno, pues es una luz, ¿no?, que es una luz más que se enciende en las cuencas. Me gusta además pues a mí este concepto, ¿no?, de tender puentes y de hermanar iniciativas museísticas que surgen y bueno, pues precisamente, ¿no?, tender puentes en lugar de ver la cosa ahí como una competición, ¿no?, que no tendría ningún sentido. Sí, eso es algo, vamos, nosotros es marca de la fábrica, ¿no?, desde que abrimos el museo. Esto, bueno, ya sé que es un ejemplo tonto, ¿no?, pero esto es como cuando vas a un sitio y solo hay un bar, está el tema como muy triste, ¿no?, pues vas a una plaza Claro. y hay 3 o 4 bares, el ambiente es mucho más interesante y vas de uno a otro, pues bueno, a la gente que nos gusta la cultura minera, nos encanta que surjan iniciativas y que la gente las conozca todas, evidentemente. Muy bien, pues tenemos a un par de invitados. Pues sí, tenemos un par de invitados. Tenemos por un lado creo que estará Paco, ¿no?, el alcalde de La Pola, Francisco Castañón. Está. Y también tenemos a Luis García, que es el director de exposiciones del Instituto Leones de Cultura, que es, bueno, pues también la persona que está en estos últimos meses impulsando esa actividad cultural en el centro. Así que, si te parece, pues dedicamos estos minutitos a que nos cuenten qué se está haciendo y, bueno, qué se va a hacer. Claro. Luis está en el estudio. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y al teléfono, Paco Castañón, alcalde de Pola. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Paco, al final, bueno, ya lleváis algunos meses funcionando, pero bueno, habemos museo, ¿no?, que ha costado. Bueno, pues sí, yo, fíjate, más que museo, a mí me gusta denominarlo sobre todo como un contenedor cultural, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que gracias al Instituto de Leones de Cultura, y ahí está la persona de Luis, que ha sido el alma mater de esta idea, pues en eso se ha convertido, ¿no? Yo creo que algo que es capaz de tener una exposición casi permanente, porque llevamos ya desde el mes de agosto de los mejores y los más interesantes artistas de esta provincia, ¿no?, que ahí los tenemos, y aparte de eso hay unas actividades musicales, ha habido cuentacuentos, ha habido lectura de poesía, ha habido literatura, ha habido música, ha habido de todo. Yo creo que es algo de verdad que nos llena de orgullo, y aparte de eso, todo también muy metido y muy encauzado con, pues bueno, con lo que es la actividad minera, el espíritu de la minería del carbón, y yo creo que es algo que hemos conseguido y de lo que estamos muy orgullosos. Roberto. Nada, yo me gustaría que Luis explicara lo que se ha estado haciendo en estos meses, que ha sido algo, desde mi punto de vista, bueno, espectacular en un entorno como en el que está, y de una calidad, bueno, pues extraordinaria. Yo cuando fui a verlo me quedé completamente sorprendido. Bueno, pues en principio la propuesta que se ha hecho es una exposición que se titula Estratos Fracturados, que precisamente el título pretende, por así decirlo, vincular directamente con la zona el concepto de la exposición. Todas las exposiciones plantean una tesis teórica. En este caso se parte de la colección estructural de la Diputación, de una parte bastante sustancial, prácticamente el 90%, 95% de lo que es la obra que integra la exposición forma parte de lo que sería la colección de la Diputación, un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, con un trabajo muy intenso, y que poquito a poco seguimos incorporando piezas nuevas y nuevos artistas a la colección. Y precisamente
lo que sería el concepto geológico minero, que tiene que ver con los estratos precisamente, y esos estratos fracturados, es decir, que también es una metáfora de cómo está la sociedad actualmente en esta cuenca. Es decir, es una sociedad que tiene muchos problemas, que es de gran complejidad, que ha sufrido una terrible erosión, y lógicamente el paralelismo con la colección de la Diputación de León tiene que ver con esa idea. Es decir, la colección de la Diputación de León tiene muchos huecos, tiene muchos vacíos, no está creada la secuencia histórica adecuada, y precisamente se está trabajando en eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que pensamos que esa idea de imbricar directamente la colección con la cuenca minera es importantísimo. Por eso se cuenta con piezas específicas, concretas, que hablan de la guerra del hombre, con Luisa de la Calzada, de obras concretas, fotografías concretas del periodo de la guerra, de la destrucción de toda la zona de Villamanín, Pola de Gordón, incluso de la Vid, que curiosamente el centro que ocupamos, el centro del clima, es precisamente una consecuencia de la política de repoblación, de reconstrucción de las zonas destruidas durante el periodo de la guerra, y es una arquitectura de tipo emblemático. Y al mismo tiempo hemos metido fotografías que tienen que ver con la minería y otro tipo de obras artísticas muy contemporáneas, pero que tienen una relación básica y fundamental tanto con la siderurgia como con la madera, como con el entorno. Ya que lo mencionas, Luis, precisamente, ¿cómo ha sido trabajar en ese espacio concreto, en ese contenedor, y bueno, además al mismo tiempo de alguna manera ser ahora mismo la actividad, ¿no?, que lo ha lanzado? Bueno, en principio, cuando la primera vez que me enseñó Paco el edificio, lo primero que tuve que hacer fue analizar en profundidad cuáles eran las estructuras, las arquitecturas, y sobre todo tener en cuenta cuál era su historia, de dónde venía, cómo había surgido, porque eso era la clave para poder plantear un proyecto expositivo que tuviera coherencia, que dialogase con el edificio. Entonces, desde las fachadas exteriores a los patios han sido elementos que hemos utilizado para generar todo ese diálogo y toda esa lectura coherente que hemos pretendido dar a la exposición. Por lo tanto, ha sido un trabajo bastante complejo, difícil, pues estamos hablando de 2000 metros cuadrados, con 3 plantas diferenciadas, con múltiples fachadas, patios interiores de una gran complejidad. Por otro lado, contábamos en la colección con obras de pequeño formato, prácticamente mínimas, con obras que son instalaciones, con obras de gran formato. Por lo tanto, nos enfrentamos a un proceso complejo que nos llevó mucho tiempo, pero que al final yo creo que el montaje y la secuencia que se hace de la lectura de las diferentes obras nos da un panorama muy interesante, primero de la importancia que la colección de la Diputación de León ha ido adquiriendo en los últimos años, con figuras de destacado relieve a nivel internacional, como puede ser el caso pues de obras de Dora García, de Agustina Otero, Leopoldo Ferrán, Eduardo Arroyo, es decir, figuras que hoy en día son indiscutibles, de figuras como José de León, y de otros artistas muchísimo más, por así decir, más vinculados a la tierra o a la comunidad de Castilla y León, pero que son muy importantes. Por otro lado, también hay muchas obras de otros artistas que están vinculados con lo que es la Diputación y con la gestión de sus proyectos expositivos. Y Paco o Luis, me da igual cualquiera de los dos, ¿qué sensación os habéis encontrado primero de la gente de la zona, ¿no?, y luego de los visitantes? Porque bueno, todos sabemos que en un entorno rural y un entorno de estas características no es muy fácil, ¿no?, llevar ese tipo de actividades culturales. Pues si me permites, Luis, yo decir la sensación que he tenido con la gente de mi pueblo, con la gente de este municipio, con la gente de la Vid, que tú los has visto ahí, a las personas, las señoras, señores de 70 y 80 años, y a los chavales de 16, ¿no? Cómo se han mimetizado con las actividades que ahí se hacían, cómo disfrutaron con la música, cómo disfrutan con las obras de arte, que consideran el Centro de Interpretación del Clima de la Vid como su casa. Yo creo que eso es algo fundamental, el sentirlo como propio, el disfrutar de esas obras de arte, de esas actividades. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Luego la gente que ha venido de fuera, pues ahí ya te puede hablar Luis incluso más del número de visitantes que hemos tenido. Bueno, pues en principio lo que está claro es que lo que al inicio del proyecto parecía algo complejo, difícil, pues
por diferentes circunstancias vemos que es un proyecto que se ha consolidado. Estamos hablando ahora en estos momentos de 3.700 visitantes, que en la web un vídeo creado por Carlos Cueñas, magnífico, sobre la exposición, ahora en estos momentos tiene 4.500 visitas. Es decir, por así decirlo, podemos hablar de que realmente a nivel social ha habido un impacto muy importante. Han pasado, en la actualidad, sin ningún problema, podemos decir que han pasado más de 300 artistas, intelectuales, críticos, personas vinculadas al territorio de la danza, de la música, y la opinión generalizada es que, bueno, pues el proyecto merece la pena, que es interesante. Precisamente este sábado, en plena tormenta bastante dura con respecto a la climatología, hemos tenido la suerte de contar ni más ni menos que con casi 20 personas vinculadas que habían venido directamente de Asturias para el encuentro que planteamos de artistas y poetas y músicos precisamente este sábado en la VI. Pero lo más destacado desde mi punto de vista es ver y observar en directo cómo niños de 3 a 12 años, que es un proyecto que ya se ha hecho realidad, no es algo que estemos diciendo que se vaya a hacer, sino que es algo ya constatable en directo, niños de 3 hasta 12 años han pasado durante 4 horas, han estado trabajando en el Centro de Interpretación del Clima, precisamente con todos los contenidos referidos a la exposición. Se ha trabajado el tema del cuentacuentos con el famoso cuélebre mitológico de la zona de la vid, se ha trabajado con elementos constructivos basados en las piezas de los constructivistas como Amador Rodríguez, Guillermo Sagoiti, se ha trabajado con sistemas de estampación a través de Noemi Álvarez, se ha podido experimentar con música en directo con el violonchelista Miguel Ángel Viñuela, que nos ha dado unas clases magistrales. Aldo Sanz, un magnífico colaborador nuestro, ha estado leyendo poemas, los niños han participado y han estado durante 4 horas, algo que mucha gente decía que lo veían como un poco imposible, incluso desde el propio centro educativo. Y sin embargo, al final de las 4 horas, todo el mundo se ha marchado contento y los niños de 3 años, pues encantados. Entonces, eso, por así decirlo, es una apuesta por el futuro, es una apuesta porque el centro se imbrique directamente con la sociedad y yo creo que es una apuesta muy importante que debe de seguir. Os seguiremos la pista, nos encanta ver iniciativas de estas características que llevan la cultura al territorio y que al mismo tiempo también proyectan hacia afuera esa otra cultura, ¿no?, que también tiene sus raíces en esa comarca, como es la de Gordón. Así que, Luis, muchísimas gracias por haberte acercado aquí al estudio y habernos hablado de este proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. Y también Paco Castañón, alcalde de Pola, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tenernos en cuenta. Claro que sí. Roberto Fernández, hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes.